Selene es la diosa de la luna en la mitología griega. Es hija de Hiperión, una deidad vinculada a la luz, y de su consorte, Tea. Es la hermana de Helios, el dios del sol, que gobernaba el día, mientras que Selene gobernaba la noche. Bajo el manto de la diosa Nyx, Selene era adorada por los practicantes de la magia. En el mito más famoso de la diosa de la luna, Selene se encontró con un joven pastor que dormía serenamente. Estaba durmiendo tan bien que nada parecía más perfecto. Selene se enamoró del joven pastor, pero sabía que el amor entre una diosa y un inmortal sería efímero y se erosionaría con el tiempo. Por lo tanto, para poder disfrutar de la compañía del joven Endimión para siempre, Selene le hizo permanecer en su sueño por toda la eternidad. Endimión permaneció joven y hermoso en su sueño para siempre, sin saber nunca que fue visitado por la diosa de la luna. Tsukuyomi es uno de los dioses más famosos del panteón sintoísta japonés y se le considera el dios de la luna y la noche. A menudo se le representa como un dios joven y hermoso, de larga cabellera negra y aire distante y misterioso. El dios es hijo de Izanagi, el dios del cielo, y nació de las lágrimas de su padre, que lloraba la pérdida de su esposa Izanami. Según la mitología japonesa, Tsukuyomi creó la noche y la luna y es responsable de controlar los ciclos lunares, por lo que también se le asocia con las mareas. Además, también se le considera el dios protector de las tierras cultivables, y a menudo se le invoca para asegurar buenas cosechas. Tsukuyomi es retratado como un dios solitario y misterioso. En los primeros tiempos, él y Amaterasu, la diosa del sol, eran amigos inseparables. Por ello, el sol y la luna siempre se veían juntos en el cielo. Pero un día, Amaterasu envió a su hermano Tsukuyomi para que la sustituyera en una importante reunión con la diosa Okemochi, que era la diosa creadora de los alimentos. Pero al dios le horrorizó la repugnante forma en que la diosa creaba los alimentos, así que la ejecutó y arrojó sus partes desde el cielo. La tierra donde cayeron las partes de la diosa se volvió muy fértil y dio lugar a todo tipo de alimentos. Amaterasu estaba furiosa porque Tsukuyomi había matado a Okemochi mientras actuaba como representante de la diosa. Y después de este desacuerdo, los dioses casi nunca se veían juntos. Donde estaba uno, no estaba el otro. Debido a su temperamento inestable, Tsukuyomi se ha alejado del mundo de los mortales y ahora vive en el cielo, donde gobierna el mundo nocturno. En el antiguo Egipto, Khonsu era el dios de la luna y del tiempo. Su nombre significa viajero, que proviene de cómo la luna se mueve o viaja por los cielos. El dios era el protector de los que viajaban, especialmente de noche. Su símbolo era la luna creciente. Según los textos de las pirámides, Khonsu era considerado inicialmente un dios violento y peligroso que poseía un lado oscuro. Era una deidad sanguinaria que ayudaba al rey a atrapar y devorar a los demás dioses. Khonsu se asociaba a menudo con el tiempo y se le consideraba el dios de los calendarios y los ciclos lunares. Los antiguos egipcios creían que controlaba los ciclos de la vida y la muerte, y que era el responsable de mantener el orden en el universo. El dios de la luna era adorado en todo Egipto, pero especialmente en Tebas, donde tenía un gran templo. El templo de Khonsu en Karnak, construido durante el reinado de Ramsés III, era uno de los templos más importantes e imponentes de Egipto y era un lugar de culto y ofrendas al dios y su familia. Khonsu también era el dios de la curación, ya que estaba vinculado a varios sucesos milagrosos en el antiguo Egipto.
También se creía que el dios influía en la fertilidad de su pueblo y de los animales con el ciclo lunar. Conocido como el Señor del Espejo Humeante, Tezcatlipoca era el dios azteca del cielo nocturno, la luna y las estrellas. Señor del fuego y de la muerte, era el dios del destino, la guerra y la hechicería, y a menudo se le representa como una deidad feroz e impredecible, que podía atraer la buena fortuna y la desgracia a sus seguidores. El dios tiene una fuerte conexión con el jaguar, que es su animal sagrado. El jaguar es un animal nocturno y feroz, conocido por su fuerza, su habilidad para la caza y su capacidad para moverse silenciosamente en la oscuridad. Estas características son paralelas a muchos de los aspectos de Tezcatlipoca como dios de la noche, el misterio, la magia y la guerra. Patrón de gobernantes y guerreros, favorecía a los que mostraban valor y honor en la batalla. El culto a Tezcatlipoca estaba marcado por elaboradas ceremonias y sacrificios. Se le honraba con festivales y rituales que a menudo incluían sacrificios humanos, considerados necesarios para aplacar su sed de guerra y conflicto. Los rituales y ceremonias dedicados a Tezcatlipoca a menudo implicaban simbolismos de jaguar, incluido el uso de pieles de jaguar por parte de sacerdotes y guerreros durante las festividades y sacrificios. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl suelen representarse como adversarios, simbolizando fuerzas opuestas y complementarias dentro del universo. A Tezcatlipoca se le asocia con la oscuridad, la noche y lo material, mientras que a Quetzalcóatl se le asocia con la luz, el día y lo espiritual. Esta oposición es similar a conceptos como el yin y el yang en la filosofía china, donde dos fuerzas opuestas son interdependientes y necesarias para la armonía del universo. Ambos son considerados creadores y destructores del mundo. Participan activamente en los ciclos de creación y destrucción que caracterizan la cosmología azteca. En varios mitos, trabajan juntos para crear el mundo y la humanidad, pero también se les puede encontrar en conflicto, lo que conduce a la destrucción y renovación cíclica del cosmos. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl simbolizan un par de fuerzas opuestas fundamentales para la estructura del mundo y la sociedad aztecas. Representaban la tensión necesaria para el progreso y la continuidad de la vida y el cosmos. Nana era el dios sumerio de la luna. Fue venerado por varias culturas mesopotámicas, como los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios. Nana era hijo de Enlil, uno de los dioses principales del panteón, y padre de Utu, el dios del sol, e Ishtar, la diosa del amor y la guerra. Como dios de la luna, Nana representa la luz nocturna, los ciclos del tiempo e influye en las mareas y el crecimiento de las plantas. Se le consideraba una deidad sabia y benéfica que iluminaba por la noche y guiaba a los viajeros con su suave resplandor. La luna tenía un gran significado en la antigua cultura mesopotámica. Se asociaba con el paso del tiempo, los ciclos lunares y la medición de los meses. Los mesopotámicos se basaban en las fases de la luna para la planificación agrícola, las prácticas religiosas y la determinación de acontecimientos importantes. Los eclipses lunares se consideraban acontecimientos especialmente significativos y se interpretaban como presagios celestes. Nana también se asociaba con la adivinación y los sueños, ya que la luna influía en el reino espiritual y la psique humana. El culto a Nana estaba muy extendido en la antigua Mesopotamia. El dios de la luna tenía templos y santuarios en ciudades como Ur, Harrán y Urkesh. Estos centros de culto servían como importantes instituciones religiosas y culturales, y se realizaban rituales y ofrendas en honor al dios. En la cosmología inuit, la luna se considera una entidad poderosa e influyente. Eigaluk, el dios de la luna, es el responsable de sus movimientos y de su brillo plateado,
sobre los paisajes helados. A menudo se representa a Igaluk como hermano o esposo de la diosa del sol, Malina. La historia de Igaluk y Malina es uno de los mitos más conocidos de la cultura inuit y simboliza la relación celestial entre el sol y la luna. Según la leyenda, Malina e Igaluk se pelearon una vez y Malina, furiosa, huyó al cielo. Igaluk, arrepentido y deseoso de reconciliarse con su hermana, la siguió al cielo. En el cielo, se transformaron en cuerpos celestes. Malina se convirtió en el sol e Igaluk en la luna. Un rasgo llamativo de esta leyenda es la representación del ciclo del día y la noche, así como de las fases de la luna. La continua persecución de Malina por parte de Igaluk explica el movimiento del sol y la luna en el cielo. Cuando la luna está llena, se dice que está a punto de alcanzar a su hermana. Sin embargo, nunca consigue alcanzarla, y la luna empieza a menguar, simbolizando la creciente distancia entre ambos. Además de sus funciones celestiales, Igaluk y Malina resuenan en los aspectos mundanos de la vida inuit. Las fases de la luna, guiadas por Igaluk, marcan el cambio de las estaciones e influyen en las pautas de caza y las prácticas indígenas. En la sociedad inuit, mitos como Igaluk y Malina servían para explicar los fenómenos naturales y el mundo que les rodeaba. Mamá Kila, conocida como Madre Luna, es una figura central de la mitología y la religión incas. Personifica la luna y es venerada como protectora de las mujeres y de sus fiestas. En la sociedad inca, la luna desempeñaba un papel vital, no solo en términos religiosos y mitológicos, sino también en la vida cotidiana, influyendo en las prácticas agrícolas y sociales. Mamá Kila es la hermana y esposa de Inti, el dios del sol, y madre de Manco Cápac y Mama Oclo, los fundadores míticos del imperio inca. Como diosa, no solo representaba la luna, sino que también simboliza el paso del tiempo y los ciclos menstruales, y está profundamente arraigada en los rituales agrícolas y las ceremonias de fertilidad. En los ciclos agrícolas incas, Mama Kila desempeñaba un papel importante. La luna se utilizaba para calcular el tiempo y determinar los momentos ideales para la siembra y la cosecha. Se cree que sus fases influían en el crecimiento de las plantas y el rendimiento de las cosechas. Diversos festivales y rituales incas estaban dedicados a Mamá Kila. Durante el Koya Raini, un festival celebrado en septiembre, las mujeres desempeñaban un papel central en las celebraciones. Estas fiestas incluían danzas, ofrendas y rituales que buscaban la protección y la bendición de la Madre Luna. Mamá Kila aparece a menudo representada en objetos y templos incas. Su iconografía incluye imágenes de la luna en sus diferentes fases, y a menudo se la representa acompañada de plata, metal que simboliza la luna en la cultura inca. La veneración de Mamá Kila sigue siendo una parte importante de las tradiciones andinas contemporáneas.